Listo, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos su participación en este espacio, el segundo ciclo de formación virtual, llamado Hablemos de Obras por Impuestos, articulación de la inversión para el desarrollo local. Mi nombre es Ana María Rojas, soy profesional de la Dirección de Gestión Técnica y el día de hoy los estaré acompañando como moderadora durante la sesión. Hoy nos acompañan tres invitados muy especiales: la doctora Viviana Mena, alcaldesa del municipio Río Frío, Valle del Cauca; el doctor Giovanni Guerrero Pérez, contribuyente del Ingenio Carmelita; y el doctor Germán Uribe Sanabria, miembro de PROACEP y consultor de obras por impuestos. Con ellos conversaremos sobre cómo este mecanismo se convierte en una herramienta clave para impulsar el desarrollo local en los municipios SOMAC. Aprovecho para recordarles el link de asistencia para que lo diligencien, ya que es muy importante porque es por medio de los correos que registren acá que se les llegará la grabación del webinar. Antes de comenzar, recordamos mantener sus micrófonos apagados para asegurar una buena experiencia durante la sesión. Tendremos un espacio para preguntas al final, así que pueden ir dejando sus dudas en el chat o levantar la mano para intervenir cuando abramos el espacio. Listo. Entonces le damos la palabra al doctor Leonardo Rojas Beltrán, coordinador de gestión del conocimiento de la Dirección de Gestión Técnica, quien nos compartirá un saludo en nombre de la Federación. Doctor Leonardo, adelante. Muchas gracias, Ana María. ¿Y me están escuchando? Sí, señor. Bueno, agradecer este espacio a todos ustedes. Bienvenidos a las señores alcaldesas, alcaldes, a todos los equipos de gobierno y actores que de alguna manera intervienen en el desarrollo de este instrumento valioso como es el de obras por impuestos. Por supuesto, saludar a nuestra alcaldesa, la doctora Viviana Mena, alcaldesa de Río Frío. Gracias por asistir. Ella es una líder excepcional de nuestra red de alcaldesas del país. Por supuesto, saludar al doctor Giovanni Guerrero, director financiero del Ingenio Carmelita, y al doctor Germán Uribe, líder consultor de PROACEP, quienes de alguna manera han apoyado y han gestionado lo necesario para poder desarrollar este webinar el día de hoy. Por parte de nuestro director ejecutivo, el doctor Gilberto Toro, nuestro presidente, el doctor Julián Sánchez, alcalde del municipio de Soacha, nuestro vicepresidente, el doctor Campo Elías Ramírez, alcalde del municipio de Gerón. Una cordial bienvenida en este espacio de webinar sobre obras por impuestos, en el cual buscamos de alguna manera conocer de primera mano esta experiencia significativa que se ha desarrollado en el municipio de Río Frío, con el liderazgo de la doctora Viviana Mena, y cómo esas reflexiones, experiencias nos sirven para retroalimentar la gestión diaria de las administraciones municipales, de poder desarrollar inversiones estratégicas en cumplimiento de su plan de desarrollo y en articulación con el sector privado del país. Entonces, agradecerles a ustedes. Ya estamos culminando este segundo ciclo de webinar que hemos impactado más de 2.000 personas durante estas 3 semanas en estos espacios de difusión, de socialización y de gestión de conocimiento. Y este segundo ciclo de webinar culminaremos la próxima semana. Entonces, agradecerles a todos ustedes y que aprovechemos este espacio en el cual también van a tener oportunidad de enviar sus preguntas por el chat o al final de la sesión, levantando las manos para que podamos participar e interactuar con este importante tema. Muchas gracias a todos y arrancamos entonces con nuestro webinar sobre obras por impuestos.
Listo, muchas gracias, doctor Leonardo. Entonces, dando inicio a este espacio, les volvemos a recordar mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión y diligenciar el link de asistencia. Les invitamos también a dejar sus preguntas en el chat o en el formulario de asistencia, el cual ya fue compartido en el chat. Como lo mencionamos al principio, hoy nos acompañan tres invitados con una destacada trayectoria. En primer lugar, el doctor Giovanni Guerrero Pérez, ingeniero industrial con especialización en finanzas y maestría en administración de empresas de la Universidad del Valle. Cuenta también con más de 22 años de experiencia en el campo financiero, logístico, de cadena de suministro y en docencia. Tiene un sólido recorrido en manejo de costos, evaluación de proyectos, valoración de empresas y estructuración de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos. Su vida profesional se ha desarrollado principalmente en ingenios azucareros, tanto a nivel nacional como internacional. También nos acompaña la doctora Viviana Mena, actual alcaldesa del municipio de Río Frío. Ella es administradora de empresas con énfasis en finanzas de la Universidad del Valle y especialista en gestión pública de la ESAP. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y una trayectoria destacada en la gestión de recursos públicos. Ha ocupado cargos como de Secretaría de Hacienda de dos periodos distintos, eh, de distintos de Río Frío, asesora financiera en el municipio de La Cumbre, asesora en el municipio de Bugalagrande, subgerente administrativa y finanzas del Hospital de Kennedy y profesional universitaria en el área de fiscalización de Río Frío, entre otros. Finalmente nos acompaña el doctor Germán Uribe Sanabria, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Hizo también parte del primer corte del programa Líderes por Bogotá de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en formulación y evaluación de políticas públicas, diseño participativo y fortalecimiento institucional en diversos territorios del país. Actualmente, desde PROACEP, lidera iniciativas enfocadas en innovación pública, asistencia técnica y transformación social. Entonces, le damos una cordial bienvenida a nuestros panelistas. Adelante, el espacio es suyo, Germán Uribe Sanabria. Perfecto, muchísimas gracias para todos. Muy buenos días. Sobre todo, pues agradecer a las otras personas que me acompañan en el panel. Es siempre muy gratificante poder compartir experiencias positivas y los resultados que están pasando en el marco, digamos, del desarrollo profesional, que, digamos, es lo que queremos compartir hoy. Como alianzas público-privadas revitalizadas, alianzas público-privadas que nos permiten en Colombia seguir aportando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 17, que es el, digamos, el pilar de todos. Sin las alianzas, los demás objetivos no se van a poder cumplir. Es que nosotros en PROACEP desde hace 7 años venimos trabajando en construir un entorno seguro entre sector privado que quiere hacer negocios y el sector público que busca garantizar bienes y servicios para las comunidades. Por esa razón, nos atrevimos a compartir con la Federación Colombiana de Municipios el que consideramos un caso de éxito, un entorno seguro en Río Frío, en el que la administración municipal y los diferentes contribuyentes han podido generar un diálogo que les permite entonces construir y movilizar recursos a través del mecanismo de obras por impuestos. La primera parte del panel la voy a usar yo para poder compartir con todos los asistentes algunas premisas básicas y generalidades del, del mecanismo para que, digamos, entiendan todos los asistentes, los alcaldes, los secretarios que nos acompañan y el público en general, entiendan por qué hablamos en obras por impuestos como alianzas público-privadas revitalizadas que nos ayudan a cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible 17, movilizando recursos, transfiriendo capacidades, y por qué consideramos que en el caso de Río Frío hay un caso que vale la pena entender, pero sobre todo empezar a replicar en otros entornos.
Entonces, si les parece, voy a usar una presentación. ¿Me confirmas, la moderadora, si se está viendo la presentación? Listo, Señor, perfecto. señor Germán, su presentación se ve un poco pixeleada. Si quiere, se la podemos presentar nosotros. Vale, me ayudas, sí, porque no, aquí la veo bien, entonces déjame ya compartir y ustedes me ayudan. Muchas gracias. Listo. Ay, madre, no aparece. Tranquila, esta aparece ahorita. Un segundo, estamos acá arreglando lo de la presentación. Mientras tanto, vayan diligenciando el formulario de asistencia. Muchas gracias. Listo, adelante, doctor Germán. Sí, está viendo la presentación, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, señora, ya estoy viendo la presentación. Se ve con buena resolución. Bueno, alcaldes, equipos de diferentes municipios. Básicamente lo que queremos contarles es obras por impuestos como el mecanismo por excelencia que creemos que está revitalizando las alianzas público-privadas en el país. Vamos a la siguiente presentación. Diapositiva, por favor. Toda esta presentación la compartimos con la Federación Colombiana de Municipios y con ustedes, porque por hacer llevamos trabajando 9 años haciendo consultorías para el sector privado y apoyando al sector público, básicamente con miras a lograr que haya un mejor entorno para hacer negocios y que las administraciones, tanto locales como nacional, puedan tener en el sector público un aliado. Entonces, apreciados asistentes, les cuento, obras por impuestos es una modalidad de pago de impuestos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que obras por impuestos no es un beneficio tributario. Entonces, los contribuyentes que deciden participar en esta opción de pago de impuestos de renta y complementarios asumen como parte de su responsabilidad no solamente hacer una transferencia económica al al Fisco Nacional, a la DIAN, por concepto de impuesto de renta, sino que deciden ejecutar sus proyectos que deben generar un impacto social y económico, principalmente en zonas afectadas por el conflicto armado. Como todos ustedes saben, tenemos 344 municipios que son zonas afectadas por el conflicto armado, consideradas en el momento de firmar una paz estable y duradera como las zonas donde era prioritario iniciar la construcción de paz estable y duradera. Sin embargo, en poder empezar con este número tan significativo de municipios a implementar el mecanismo o todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz era muy complejo y se decidió en el país hacer un proceso que es histórico y es la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial, de 16 subregiones conformadas, cada una con su plan de desarrollo con enfoque territorial, que conforman o tienen un grupo de 177 municipios. Entonces, en principio, obras por impuestos le permiten a los contribuyentes, personas jurídicas y naturales, ejecutar su impuesto de renta de forma directa en proyectos de inversión en municipios OMAT, en municipios que tienen un PEDET
y de forma más reciente en municipios amazónicos de menos de 85.000 habitantes. Ese punto de los municipios de menos de 85.000 habitantes es una de las innovaciones que trajo el gobierno nacional actual, buscando alinear nuevos recursos para la construcción y la financiación de su política ambiental, específicamente en la protección de la Amazonía. Hoy en día existen dos mecanismos para pagar, para ejecutar obras por impuestos. Los vehículos con los que se ejecutan obras por impuestos le dan el nombre a estas modalidades. La primera modalidad que se creó en el país se llama opción fiducia y la segunda modalidad se denomina opción convenio. Más adelante voy a dedicar un par de minutos a contarles sobre los detalles de estas modalidades. Importante tener en cuenta, los contribuyentes que pueden hacer obras por impuestos son contribuyentes que tengan ingresos corrientes en una vigencia fiscal de más de 33.610 VTs. Eso, unidades de valor tributario. Hoy en día, algún asistente me podrá corregir, pero hoy en día estamos hablando más de 1.580 millones de pesos. Y el segundo requisito para que los contribuyentes puedan decidir participar en obras por impuestos es que tengan impuesto de renta a cargo. Entonces, esas son las dos condiciones que se tienen que tener en cuenta. Ya les conté dónde se pueden ejecutar. No importa dónde está ubicado la actividad económica, dónde está ubicado la operación del contribuyente que decide hacer obras por impuestos, puede destinar su obra por impuestos a cualquiera de las zonas que están señaladas aquí en el mapa. Otro aspecto importante es que se pueden hacer pool de empresas, se pueden unir diferentes eh, contribuyentes para poder ejecutar los impuestos de mayor impacto. Me hacen un favor, hay un asistente que me dice que no se está viendo la presentación, para que yo la estoy viendo, pues, no sé si de pronto es el internet del señor Jairo Transvalle. No, pero la Vamos a la presentación siguiente, está bien, ¿no? señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a ahondar en cada una de las opciones. La primera opción, como les contamos, si me ayudan en la fe de municipios a pasar la imagen. Listo. La opción fiducia es la primera opción que se creó en el país. Un antecedente también muy rápido. Los mecanismos de obras por impuestos tiene un antecedente internacional. En el gobierno Santos se tomó la experiencia del gobierno de Perú para poder hacer obras por impuestos. Toca que se devuelvan una diapositiva a la de la opción fiducia. Y en 2016, con todo el desarrollo normativo, el bloque normativo que el gobierno tuvo que desarrollar para poder trabajar en la construcción de una paz estable y duradera, a través de la ley de 2016 se creó entonces el mecanismo de obras por impuestos, la opción fiducia, que le permite, en este caso, a personas jurídicas hacer uso del mecanismo de obras por impuestos. Ya les conté que son personas jurídicas que tienen ingresos de más de 33.610 VTs, que tienen impuesto de renta a cargo. Lo pueden hacer hasta por el 50% de su impuesto de renta a cargo. Y se denomina fiducia porque es obligación del contribuyente o los contribuyentes que deciden hacer obras por impuestos constituir un patrimonio autónomo con único destino la ejecución del proyecto, que va a tener la obligación de hacer administración y pagos de los recursos de la totalidad del proyecto que quede vinculado. Es importante tener en cuenta que los municipios que no son SOMAC o que no tienen un PEDET podrían acceder al mecanismo de obras por impuestos si el proyecto significa una inversión indispensable fuera del SOMAC o PEDET para poder hacer un impacto positivo en el municipio SOMAC y PEDET. Hasta el momento, desde 2016, hay 3 o 4 experiencias de proyectos de infraestructura vial en las que se han podido ejecutar proyectos por fuera de SOMAC y PEDET, pero con esa condición bien particular, que la inversión tiene que ser de mayor impacto en los municipios afectados por el conflicto armado. Entonces, volviendo a la opción fiducia de obras por impuestos,
aclararles que se pueden hacer inversiones en 5 sectores definidos por el gobierno nacional, eh, tres de ellos asociados a servicios públicos como son agua potable, saneamiento básico. El último incluye todo el tema de gestión de residuos, energía, las diferentes alternativas de provisión del servicio de energía en el país, incluye energías no convencionales o renovables y también soluciones tanto para el sistema nacional interconectado como para el sistema que no está interconectado. Proyectos de provisión de servicios públicos esenciales como la salud y la educación pública, se pueden hacer inversiones en esos sectores. Y por último, infraestructura de transporte, tanto la vial como fluvial u otro tipo de infraestructura de transporte importante para el desarrollo de las zonas afectadas por el conflicto armado. Poco para que tengan el contexto, el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos en la modalidad fiducia se puede alimentar durante todo el año. Sin embargo, como está atado al uso de los recursos que efectivamente recauda la DIAN, el banco tiene un cierre en febrero. De forma extraordinaria está cerrado en marzo, en las últimas 2 vigencias, pero a más tardar de forma típica el 14 de febrero cierra el Banco de Proyectos que lo administra la Agencia de Renovación del Territorio, publicando la totalidad de proyectos que son formulados y viabilizados para que opten por la opción obras por impuestos, opción fiducia, los diferentes contribuyentes. Posterior a eso, entre febrero y marzo, es obligación de los contribuyentes que deciden optar por esta opción manifestar el interés de ejecutar una obra por impuestos, lo tienen que hacer por escrito, lo hace el máximo órgano de decisión del contribuyente y le informa al Gobierno Nacional a través de la ART, la Agencia de Renovación del Territorio, quien administra el Banco de Proyectos de Obras con Impuestos, el interés de ejecutar un proyecto a través de la modalidad fiducia. En ese momento entra a revisión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN y la ART, que se cumplan las condiciones mínimas para poder ejecutar un proyecto de obras por impuestos, y a partir de ese momento, con la expedición de un acto administrativo, el contribuyente o los contribuyentes tienen la obligación de constituir un patrimonio autónomo que no se puede constituir después del último día de mayo de cada año, porque digamos, esto es tratado al decreto de plazos de la DIAN que se expide anualmente. A partir de ese momento empiezan todos los procesos de contratación y ejecución del proyecto que de forma típica se ejecuta en el régimen jurídico aplicable de los contribuyentes. ¿Esto qué significa? Que el mecanismo de obras por impuestos, si bien le delega una cantidad de obligaciones a los contribuyentes que deciden ejecutar el impuesto de renta a través de esta modalidad, también le permite que haga uso de su manual de contratación, de su régimen jurídico aplicable para poder cumplir con la obligación. Esto en razón de qué? Que la obligación tributaria con la DIAN no se ve extinta hasta el momento en el que el gobierno nacional, a través de la entidad nacional competente, decide recibir el proyecto a satisfacción. Entonces, todos los proyectos de obras por impuestos, de acuerdo a su naturaleza, incluyen dentro de sus gastos, pues, los costos directos del proyecto. Una aclaración importante, y es, no solamente significan proyectos de obra, es decir, se pueden hacer proyectos de dotación, se pueden hacer proyectos de formación, se pueden hacer proyectos de otro tipo de inversión pública, no solamente exclusivamente las obras físicas, pero el mecanismo se denomina así. Y una vez la entidad nacional competente recibe satisfacción por concepto de la interventoría que se contrata también con los recursos del contribuyente, le informa a la DIAN que es necesario extinguir la obligación tributaria. Hasta aquí, digamos, las generalidades de la modalidad fiducia. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo. La opción convenio es la segunda modalidad, se creó de forma posterior a la opción fiducia. También tiene el objetivo de promover inversión en zonas afectadas por el conflicto armado, pero acá el vehículo que utilizan los contribuyentes es diferente.
ya no es obligatorio constituir una fiducia, un patrimonio autónomo para la ejecución del proyecto en su totalidad, sino que se suscribe un convenio entre los contribuyentes que optan por esta opción y las entidades nacionales competentes. Algunas diferencias importantes a tener en cuenta es la opción fiducia permite que también participen personas naturales, tienen que tener ingresos brutos de más de 33.610 VTs. Los convenios se ejecutan con recursos propios de los contribuyentes que deciden en participar a través de la modalidad suscribiendo el convenio y como contraprestación a la ejecución del convenio con la entidad nacional competente, los contribuyentes reciben un título de renovación del territorio. Estos TRTs, por las siglas que lleva su nombre, le permiten a los contribuyentes pagar hasta el 50% de la vigencia corriente de impuesto de renta. Pueden pagar 100% de deudas con la DIAN por concepto de deudas de impuesto de renta complementarios propios o pueden negociarlas con un tercero. Los títulos de renovación del territorio son títulos que podrán, digamos, desarrollarse en un mercado secundario para poder distribuir esos beneficios. El valor total del proyecto no podrá superar el 30% del patrimonio contable de los contribuyentes que participen. Otra diferencia importante es que en opción convenio aumentan la cantidad de sectores de inversión a los que se puede hacer obras por impuestos. Los primeros 5 sectores de la opción fiducia están incluidos acá. Son agua potable, saneamiento básico, energía, salud, educación pública y transporte. Pero adicionalmente empiezan a entrar otra serie de sectores que también aportan de forma significativa a la construcción de una paz estable y duradera. Entonces, gracias a esta opción, se permite hacer inversiones en infraestructura productiva en el campo, se pueden hacer inversiones asociadas a seguridad alimentaria, infraestructura cultural y deportiva, se pueden proveer bienes públicos rurales, o los contribuyentes hoy en día pueden hacer pago por servicios ambientales financiados a través de la opción de obras por impuestos, tecnologías de la información y las comunicaciones para poder promover el uso de las TIC en los territorios, proyectos de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Por último, y esto fue uno de los legados importantes de la COP16 en el país, el gobierno nacional decidió incluir una línea de negocios verdes y sostenibles a través de la modalidad convenios. Una aclaración importante es que los contribuyentes que decidan participar en cualquiera de las modalidades de obras con impuestos tienen que hacerlo para proyectos que no hacen parte de sus obligaciones legales, de licenciamientos o algún mandato judicial. Es decir, estas estrategias estos proyectos de obras por impuestos tienen que ser completamente voluntarios por parte de los contribuyentes que decidan participar en el mecanismo. A manera de contexto para que ustedes conozcan, pesados asistentes, el Banco de Obras por Impuestos en la modalidad, perdón, en la modalidad convenio tiene dos cierres. Se cierra en marzo, unos días después del cierre de la opción fiducia, el primer día de marzo, o se cierra el 1 de agosto. Se alimenta durante todo el año proyectos que pueden ser formulados y estructurados por los contribuyentes o formulados y estructurados por las entidades territoriales. Los proyectos, una vez entran dentro del banco, entonces en el mes de marzo y durante el mes de agosto, que quedan publicados en el banco de la Agencia de Renovación del Territorio, son susceptibles de elegir o de ser elegidos por los contribuyentes que desean firmar un convenio con la entidad nacional competente. A partir de ese momento, entonces, vuelve y aplica el régimen jurídico de los contribuyentes, el derecho privado o la naturaleza que tengan los contribuyentes, se hace la contratación y entrega de los proyectos con una interventoría que se financia con los recursos del contribuyente, pero la contrata la entidad nacional competente. Y una vez se ejecuta el convenio en su totalidad, es la entidad nacional competente, cada uno de los sectores que ustedes ven a la derecha en la presentación, quien recibe satisfacción y le informa a tanto a la DIAN como a la Agencia de Renovación del Territorio que es posible ejecutar, expedir un título de renovación del territorio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
La siguiente diapositiva, si me ayudan el equipo de la Fede de Municipios. Esto es simplemente para que los equipos, los alcaldes, las alcaldesas, los diferentes secretarios que están aquí asistentes revisen, digamos, cuáles han sido las empresas, más de 270 empresas han creído en el mecanismo de obras por impuestos, que se están ejecutando más de 470 proyectos que desde 2017 suman un poco más de 3,2 billones de pesos de inversión. Entonces, seguramente ustedes van a encontrar acá muchas empresas que están presentes en sus territorios, algunas que no tienen necesariamente una actividad económica en zonas afectadas por el conflicto armado. Pero esto es una muestra de cómo el sector privado ha venido creyéndole el mecanismo, aportándole a la construcción de una paz estable y duradera con la ejecución de proyectos directamente, eh, digamos, con un carácter de alianza público-privada revitalizada que nos permite o nos lleva a ver cómo la construcción de paz en un entorno complejo como el del país se puede lograr a partir de, digamos, una cooperación y una alianza y un espacio seguro entre el sector público y el sector privado. Para no alargarme más, yo creo que voy a dejar hasta ahí la presentación. Básicamente, las dudas, digamos, que se vayan presentando, les agradecemos que las dejen por el chat. Le voy a dar paso a la señora alcaldesa Viviana Mena, del municipio de Río Frío, municipio de Somac, que trae, digamos, un caso de éxito en conjunto con uno de los contribuyentes que ha decidido de forma eh, muy contundente apalancar su estrategia de sostenibilidad y generar un valor significativo en sus grupos de interés usando obras por impuestos. Muchísimas gracias. Bueno, mientras la señora alcaldesa empieza a compartir, le recordamos diligenciar el link de asistencia, lo voy a volver a mandar por el chat. Esto es muy importante, como les mencionaba, porque a través del correo que registren ahí, se les va a mandar la grabación del webinar y los insumos de esta sesión. Entonces, por favor, para que lo diligencien. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al doctor Giovanni Guerrero, el gerente financiero del Ingenio Carmelita, al doctor Germán por acompañarnos y hacer esta excelente presentación del mecanismo de obras por impuesto, a Leonardo, a la red de alcaldesas que nos acompaña, de la cual hago parte, y a todas las demás personas de los municipios Somato PD que hacen parte de este webinar que hoy nos trae para hablar de Río Frío, de cómo hemos garantizado, pues, apostarle este importante mecanismo para financiar obras importantes de desarrollo. Quiero contarles, en primer lugar, que Río Frío es un municipio, uno más de los casi 1000 municipios que hay en el país, que es esta categoría. Y somos un municipio ubicado en el Valle del Cauca, donde el sector azucarero pues lidera la producción industrial de nuestro territorio, pero tenemos otro sinfín de empresas que le han apostado al desarrollo no solo del Valle del Cauca, sino del país. Y pues en ese orden de ideas, como municipio SOMAC, pues decidimos apostarle a poder generar la transformación de nuestro territorio a través de este importante mecanismo para financiar obras que seguramente con recursos del municipio nunca podríamos haber realizado, dado pues que para nadie es un secreto que los municipios de esta categoría tenemos dificultades enormes en financiar obras de impacto. ¿Por qué? Porque pues nuestros ingresos corrientes de libre destinación son limitados, máxime cuando desde diferentes entidades del orden nacional o inclusive responsabilidades que tenemos como entes territoriales limitan nuestra accionar para hacer esa transformación social que buscamos. Desde el lado de lideresa, de alcaldesa del municipio, pues uno entiende todas las necesidades que tienen la comunidad, las comunidades, uno visualiza la importancia de ir a transformar vidas, de ir a apostarle al sector salud, al sector educación, uno entiende esas grandes necesidades que se tienen, pero al momento de priorizar, pues hay responsabilidades que deben garantizarse primero antes de ir a hacer esas obras de gran impacto que a través de este importante mecanismo podemos financiar. Yo quiero contarles
cómo hemos venido trabajando en el municipio de Río Frío en el tema de financiar obras de transformación social en nuestro territorio. Y lo primero que hicimos fue, cuando construimos nuestro plan de desarrollo, Río Frío nos mueve compromiso de todos, en la vigencia 2024, cuando todos llegamos a este proceso de este periodo legislativo, pues nos sentamos a visionar a Río Frío y qué queríamos. Y pues nos fuimos por la línea de la educación. Yo creo que entendiéndose que la educación es el eje transformador de la sociedad, aunque sea una frase que todos conocemos, que todos sabemos, pues entendemos que esta apuesta tan grande que se está haciendo en el tema educativo, pues nos ayudará seguramente a que en unos años el país se haya transformado y que el país pues tenga una visión de crecimiento económico sostenible, dado pues a la calidad educativa que tenemos. Entonces nosotros visionamos un territorio donde la gran apuesta fuese la educación. ¿Y por qué? Porque pues entendíamos que de alguna u otra manera el sector empresarial también está enfocado en este tema. Todas las visitas que hacíamos a diferentes empresarios, en su gran mayoría, pues querían apostarle al tema educativo, entendiéndose esa deuda histórica que tenemos. Hoy nos encontramos en el país con una deficiencia en la infraestructura educativa tremenda. En la zona rural, pues encontramos que los niños están en unas condiciones deplorables, desde sus comedores escolares hasta sus unidades sanitarias, y esa gran apuesta pues la quisimos trabajar, y en primera medida nos encontramos un gran aliado, es el Ingenio Carmelita. El Ingenio Carmelita pues está asentado en nuestro territorio, y como gran propulsor de la economía de Río Frío, pues con ellos fue quienes tuvimos la gran oportunidad de empezar. Y yo les digo, a conocer el mecanismo, aunque todos hemos escuchado hablar del mecanismo, pues inmiscuirse en el proceso es bien complejo. Yo le escuché una vez al gerente del Ingenio una frase que no se me olvida, y es: lo fácil es pagar el impuesto, lo difícil es entrar en el mecanismo. Y es cierto, uno se encuentra en algunas ocasiones con muchas barreras, porque en esa articulación que tiene que darse no solo entre el municipio y el sector privado, pues uno de los grandes personas o entidades que influyen en el proceso, pues es el ministerio en el cual apalanca la obra, es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Agencia de Renovación del Territorio, y algunos procesos son complejos, entendiéndose pues la dificultad del Estado para aprobar proyectos, para financiarlos, para aprobarlos, para poder garantizar la viabilidad técnica, financiera, administrativa de cada uno de esos procesos. Entonces, es un poco complejo, pero hay que hacer el trabajo articulado, tener toda la disposición de jornadas largas de trabajo, tener toda la disposición de visitas a diferentes entidades, de estar en ese proceso. Entonces, nosotros como municipio hemos venido trabajando de manera muy articulada con el sector privado, y lo primero que hicimos fue pues recurrir a la empresa que teníamos en nuestro territorio. Cuando definimos la línea de trabajo que se iba a hacer en el sector educativo y cuáles eran las obras importantes en las cuales íbamos a apostar, pues nos fuimos a buscar otros contribuyentes, nos fuimos a contarle a otros empresarios de la región, del departamento y del país lo importante que es apostarle al mecanismo, pero más allá de eso, lo importante es transformar un territorio con muchas necesidades. Río Frío es un municipio pequeño, sus ingresos corrientes de libre destinación alcanzan a los 7.500 millones de pesos al año, y es una cifra muy pequeña para poder hacer proyectos de 15.000 o 20.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque pues todos entendemos que como administradores, yo tuve la experiencia o la oportunidad de ser secretaria de Hacienda en mi municipio por más de 12 años, y en ese trabajo de articulación y poder distribuir los recursos, pues uno quiere hacer más, pero la gran limitante que tenemos son los recursos. Entonces, por ejemplo, en el sector educativo, a mí la asignación que me hace el Sistema General de Participaciones para Educación solo alcanza los 170 millones de pesos, y el transporte escolar me cuesta más de 500 millones de pesos. Entonces, poder garantizar obras de infraestructura o mejorar la calidad educativa,
pues se sale financieramente de las posibilidades de nuestro municipio. Y la única manera de ir a transformar el sector educativo es con proyectos pues de orden nacional, departamental, o con esta gran oportunidad que se abrió desde el 2017 y es el mecanismo de obras por impuesto. Entonces, desde esta fecha venimos trabajando. Nosotros hemos articulado 4 grandes proyectos en el sector educativo. Para, pues, la gran estrategia es el cierre de brechas en este sector, logrando, pues, mejorar la calidad, la cobertura y el fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. Y, pues, al final, la gran meta que tenemos es que todas esas acciones que hagamos, pues, mejoren la calidad educativa de nuestro territorio. Nosotros hemos podido trabajar con el ingeniero Carmelita la construcción de un aula multipropósito, la dotación del 100% del mobiliario escolar en nuestras 37 sedes educativas, una gran apuesta que se hizo donde todos nuestros niños estrenaron pupitres, estrenaron todo el mobiliario de los comedores escolares, lockers, dotación de las cocinas, dotación de muebles para diferentes escenarios de una institución educativa, y eso pues generó un hito en nuestro territorio porque, bien lo decíamos, nosotros no teníamos cómo garantizar la puesta en marcha de un proyecto tan importante que garantizará la adecuación y el cambio del 100% de todo el mobiliario de nuestras instituciones educativas. Eso fue para nosotros gratificante. El trabajo que se realizó articuladamente contra el ingenio y la administración municipal, la gobernación y el Ministerio de Educación, y también pues la persona que nos acompañó en el proceso de formulación y acompañamiento en el proceso, pues fue una tarea maratónica, pero que hoy nos tienen totalmente satisfechos. Hemos venido también trabajando en dotación de aulas STEAM para las sedes educativas, un proyecto ya también financiado en formulación, que tenemos un empresario que lo va a financiar, y tenemos pues también otros 2 grandes proyectos en infraestructura educativa, que es la construcción de nuestro colegio principal en la cabecera municipal, un proyecto que estaría alrededor de los 20.000 millones de pesos, donde podríamos contar con un colegio totalmente nuevo. Ese proceso lo hicimos con la empresa PIPSA, ya nos encontramos en etapa de factibilidad, en estudios y diseños, ya viabilizada por la ART, y eso nos tiene felices y nos tiene, pues, creyendo en este importante mecanismo para financiar obras. También tendremos la remodelación en otra escuela de la zona rural, donde un empresario decide apostarle pues el 50% de su renta, y vamos a hacer cambios de cubiertas, entendiéndose esa necesidad tan grande de que en la zona rural, pues las instituciones educativas casi todas están en techo con tejas de asbesto, y pues inclusive hace muchos años la norma prohibió que las instituciones educativas usaran este tipo de tejas. Así que en el sector educativo hemos logrado con estos 5 grandes proyectos, 2 de ellos financiados por el ingenio Carmelita y 3 por otros empresarios, poder transformar nuestro sector educativo en nuestro municipio, y eso es una articulación constante para poder garantizar que podamos llegar a esa gran transformación que tenemos en esa meta que nos pusimos en cumplimiento de los ODS, de poder reducir las brechas de desigualdad y poder apostarle a la educación de calidad en un municipio de 6ª categoría con limitaciones enormes para financiar obras. Río Frío ha tratado de poder garantizar que el sector educativo sea visibilizado. Y siempre uno escucha que los profesores se quejan de la poca inversión que hay en la infraestructura educativa, y siempre les hemos explicado que pues cuando uno prioriza necesidades, pues primero está el transporte escolar, y que si apalancamos el transporte, pues los recursos para infraestructura son mínimos. Pues estos proyectos de educación para nosotros han generado un impacto social enorme, para poder garantizar que los niños y niñas y adolescentes con una condición social accedan a condiciones dignas de aprendizaje.
y con esto estamos garantizando la equidad, estamos garantizando que los jóvenes con entornos vulnerables pues puedan garantizar que de esta manera, con esa calidad que le estamos dando en su entorno, pues no piensen en irse a la institución educativa. Los índices de deserción escolar son altísimos. Nosotros tenemos una situación en la zona rural y es que en temporada de cultivo de café, nosotros somos un municipio cafetero, pues los jóvenes abandonan las instituciones educativas por irse a trabajar en el campo y estamos buscando que estos jóvenes se enamoren de su entorno educativo, que se apasionen por la educación y podamos seguir transformando nuestro municipio. Que con los años, ese esfuerzo que estamos haciendo hoy, en unos 10 o 15 años, se va reflejado en jóvenes totalmente amando la educación, formándose en carreras técnicas o profesionales, apostándole seguramente a seguir fortaleciendo nuestro municipio. Somos unos convencidos de que este proceso de educación, pues en unos años va a darnos frutos importantes que van a impactar positivamente a nuestro territorio en un desarrollo sostenible económico. Cuando las comunidades son educadas, de alguna u otra manera, pues se desarrolla la economía del entorno en el que está. Entonces, ese fue como nuestro gran trabajo en el sector educativo. Y también, pues, en ese ámbito de seguir apostando a necesidades, uno entiende que las administraciones tenemos muchas necesidades, son más de 17 sectores de inversión. Y cuando uno se sienta a garantizar cómo va a cumplirle a todos, y yo creo que ya es un tema mucho de claridad. Hemos siempre dicho, se van a solucionar algunas necesidades, no todas, no nos alcanza el presupuesto, las comunidades siempre esperan más, pero yo creo que uno como mandatario tiene que definir cuáles son sus líneas a las cuales le va a apostar claramente y que el próximo alcalde le apueste a otras y así en el transcurso pues del desarrollo de un territorio logremos avanzar como territorio, pero pues nosotros nos enfocamos en esas dos líneas, educación y salud. En salud pues logramos en ese también una gran apuesta de cierre de brechas, pues mejorar nuestras condiciones de salud. Y en esas condiciones, pues apostamos a un proyecto bien importante. Nosotros somos un municipio que tiene alrededor de 15.000 habitantes. Tenemos un puesto de salud en nuestros corregimientos y tenemos pues un hospital en la cabecera municipal que se construyó hace más de 60 años. Y pues cuando se construyó este hospital, pues no éramos la cantidad de personas que hoy somos. Es un hospital que se quedó pequeño para la cobertura de los servicios básicos en salud que tenemos. Somos nivel 1, pero a pesar de ser nivel 1, pues necesitamos mejorar la oferta de servicios que se dan en ese hospital y hemos venido trabajando para mejorar las condiciones de infraestructura. En ese ánimo, pues entregamos inclusive una sede educativa al hospital para que en esa sede educativa se pueda hacer un proyecto importante que estamos trabajando con el Ingenio Carmelita y estamos buscando en estos momentos más empresarios que quieran sumarse a esta iniciativa y es la ampliación de la infraestructura hospitalaria de nuestro Hospital Kennedy como también una forma de garantizar las mejoras de las condiciones de salud. Estamos proyectando construir el área de urgencias, hospitalización, imagenología y las áreas donde hoy funciona ese espacio, pues podamos usarlas para ampliar nuestra cobertura en la prestación integral de los servicios de salud. Entendemos lo difícil del sector salud en el mecanismo, pero pues somos personas capaces de asumir retos y todas las obras en las que ustedes quieran sumarse van a ser retos para cada uno de ustedes y en ese orden de ideas pues el sector salud no es ajeno a ese proceso, pero pues estamos trabajando de la mano para lograr que esta importante obra que transformará nuestro territorio también pues sea una realidad. En ocasiones son tareas maratónicas. El banco cierra el 13 de febrero de cada vigencia y por los múltiples procesos y procedimientos internos en diferentes entidades, hay que estar trabajando con tiempo, hay que estar visionando el territorio y tener muy claro hacia dónde va ese proceso que se va a articular en el mecanismo
para que todos articulados, tanto el sector privado como la entidad territorial y los organismos de orden departamental y nacional se alineen en esa gran apuesta que se haga. Es importante decirles que esto también se trata de hacer esa buena gestión con el sector privado. A muchos empresarios en los territorios no conocen el mecanismo, muchos empresarios, uno va a hablarles del mecanismo de obras por impuesto y desconocen la forma de hacerlo, les interesa, pero no tienen en su equipo de trabajo personas que los acompañen, no tienen en su equipo personas de trabajo que orienten el proceso. Afortunadamente nosotros en el departamento del Valle del Cauca, a través de nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, que también es una persona que lidera muchos procesos, entendió la importancia. Como les decía, el Valle del Cauca tiene un sector industrial y empresarial importante y el banco de programas y proyectos no es tan amplio, no se quedan cortos los empresarios, entonces se creó en el departamento una oficina que ayuda también a visionar y a orientar a los empresarios de cómo es el mecanismo para que cada empresario pues entienda y pueda decir que le va a apostar a este importante reto de financiar obras a través de este mecanismo. Pero los invito a que hagan la tarea, los invito a que se sienten y hagan un análisis de qué empresarios en su territorio podrían empezar a trabajar obras importantes de transformación, de dotación, de infraestructura en cada uno de los sectores que Germán nos contaba que se puede hacer inversión. Nosotros nos fuimos por las dos líneas de salud y educación, pero el mecanismo permite muchísimas otras líneas, así que lo importante es dedicarle tiempo, trabajo, para que los empresarios conozcan y se puedan sumar a esta iniciativa tan importante que transforma territorios. Tuvimos la oportunidad en los meses de abril y mayo con el ingeniero Carmelita de recorrernos nuestras 37 sedes educativas haciendo entrega del mobiliario escolar, y ustedes no saben lo gratificante que es salir a entregarle a los niños de la zona rural que había tenido un pupitre que tenía más de 15 años y sentarlo en un pupitre nuevo donde él se siente feliz y conforme. Eso llena el alma y motiva y pues de alguna otra manera nos da la satisfacción del deber cumplido y del trabajo bien hecho. Y seguramente sin el apoyo del ingeniero no lo hubiéramos logrado, pero seguramente sin el trabajo y que todos nos hubiésemos puesto la camisa, el proyecto no hubiese salido. Entonces es importante que se articule muy bien, es importante que empiecen a hacer esas mesas con los empresarios de sus territorios y buscar empresarios de su departamento y, por qué no, del país. Hermana ahorita nos presenta un abanico de personas, de empresas que ya apuestan al mecanismo y lo importante es empezar a hablar del mecanismo en su territorio y empezar a formular proyectos importantes. Yo como alcaldesa del municipio estoy en la disposición siempre de apoyarla a alguna persona que quiera que orientemos un poco en el tema cómo nos ha ido. Río Frío es un municipio que está trabajando por transformar su territorio y esperamos que este mecanismo siga creciendo, que este mecanismo nos pueda garantizar muchas más otras obras importantes, para transformar nuestro territorio. A Germán siempre eternamente agradecido a través de Proacer, pues lo hemos invitado también a que le cuente a otros empresarios cómo es el mecanismo. Él nos ha acompañado, siempre ha tenido la voluntad de decir, venga, alcaldesa, los acompaño, claro que sí, y le cuenta a los empresarios cómo es el mecanismo y cómo hacemos para articularnos. Aquí estamos atentos a trabajar y a seguir apostándole a este importante método para financiar obras en nuestro territorio. Yo invito a todos los municipios OMAD del país a que sumemos esta gran estrategia que se tiene para obras. No sé si alguien tenga alguna pregunta o podemos darle la palabra al doctor Giovanni, empresario del Niño Carmelita. Alcaldesa, muchísimas gracias. Sí, empiezan a aparecer varias preguntas.
Le voy a anticipar un par para que usted nos ayude y ya después le damos cambio al ingeniero Giovanni. Alcaldesa, en su experiencia, ¿qué oportunidades tiene de optimización los tiempos de trámite con el gobierno nacional? Yo mencionaba en la presentación arrancando que el banco tiene tres posibles fechas de cierre. También es importante que todos sepan acá que el cierre no, digamos, no espera a los proyectos, hay que correr, digamos, o trabajar de forma anticipada y temprana para llegar con proyectos listos en febrero, en marzo o en agosto. Entonces, en su experiencia, alcaldesa, ¿qué ha sido necesario o qué ha hecho usted diferente para que estos proyectos lleguen a tiempo? Como les decía, el tema es un poco complejo, por eso hay que trabajar con tiempo. O sea, lo más importante es definir la línea, no empezar a explorar en diferentes alternativas, es tener claro cuál es la línea, qué le van a apostar, cuál es la obra en la cual van a enfocar todo su esfuerzo y empezar a articularse con ese ministerio con tiempo, con la Agencia de Renovación del Territorio con tiempo, para poder lograr ese cronograma que se tiene en el mecanismo. Es importante, entendiendo las dificultades que se presentan en los ministerios o incluso en la gobernación, los trámites internos, pues por eso yo les recomiendo que todo se haga con tiempo. No hay nada para acelerar, es solo formular, contar con un buen equipo asesor que los pueda guiar en el mecanismo, ese equipo formulador del proyecto que tenga también claro y experiencia en el trabajo articulado que debe darse entre el ministerio, la entidad territorial, la entidad departamental, para poder agilizar los trámites. Pero cuando cada proyecto tiene unas dificultades propias, dotación tiene unas, infraestructura tiene otras. Cuando es infraestructura, pues hay que cumplir con unos diseños, hay que cumplir con unos estudios, y entonces todos esos procesos, por más que uno quiera hacerlo rápido, pues tienen sus tiempos. Un estudio de suelos no te va, ningún ingeniero te lo va a hacer en menos de un mes. Así que hay que trabajar con tiempo para poder garantizar entrar al banco de proyectos en la fecha de corte. Definir, y también es importantísimo definir la ruta, definir la obra, definir la dotación, o sea, que tengamos claro que no empezar a cambiar el proyecto en el avance del mismo. Es que yo quería dotación, pero ya quiero infraestructura. No, yo tenía infraestructura y ya quiero dotación, porque eso también retrasa los procesos. Muchísimas gracias, alcaldesa. Yo creo que esa frase vale para un titular. No hay nada que acelerar. Es importantísimo empezar temprano. Estamos en el Ecuador del año y, por ejemplo, en Proacer, que trabajamos en obras por impuestos, ya estamos a full acelerador con todos los proyectos del próximo año. Hay una cosa importante y es el mecanismo le ha generado una carga adicional a la burocracia a nivel nacional que no estaba prevista. Estos son proyectos que llegan estructurados normalmente por los contribuyentes, contribuyentes que están acostumbrados a que las cosas sean ágiles, contribuyentes que están acostumbrados a que la ingeniería de detalle está lista en máximo dos o tres iteraciones. Entonces, digamos que ahí hay un desnivel de la cancha, ¿no? Un sector privado que quiere hacer todo urgente y sector público que pues tiene sus tiempos en la burocracia. Entonces, alcaldesa, muchísimas gracias. Creo que ese es un titular. No hay nada que acelerar en obras por impuestos, alcaldes, secretarios, mejor hay que madrugarle al mecanismo, todavía tenemos mucho por hacer en sus gobiernos, en su periodo de gobierno, entonces hay que imprimir ese esfuerzo de forma oportuna. Ingeniero Giovanni, usted en calidad de representante del ingenio Carmelita, ya nos lo mencionaba la alcaldesa Viviana, ustedes son el principal aliado en esta gestión o pioneros en la gestión de obras por impuestos en el municipio. Queremos pues escucharlo y le anticipo un par de preguntas que sabemos que usted va a poder resolver con mucha solvencia. ¿Cuáles son los motivos para hacer obras por impuestos en un contribuyente? Ya lo estamos viendo acá, no es una forma fácil de pagar impuestos de renta, al contrario, es una forma compleja, es una forma en la que se hacen renuncias estratégicas, es decir, ustedes asumen una cantidad de riesgos como contribuyentes a la hora de ponerse en, a ejecutar política pública. Entonces quisiéramos, para responderle a los asistentes, ingeniero Giovanni, que usted nos cuente la historia
que quiere compartir hoy, pero en esa historia nos incluya cuáles son los principales motivos para tomar una decisión muy valiente de volverse aliado del sector público ejecutando obras por impuestos. Claro que sí, Germán. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan todos bien? Sí, señor. Sí, señor, se Listo. escucha bien. Gracias por la invitación, Germán, Viviana, Leonardo. Estoy muy agradable estar con ustedes. Voy a hacer una breve presentación. Quitaré fondo de cámara para que fluya un poco más el internet. Déjenme un segundo, ya me conecto. Ahí se ve la presentación, ¿me confirma, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, vamos a mirar un tema de obras por impuesto. Realmente esto lo vemos más con el objetivo de una sostenibilidad empresarial. Digamos que el ingenio viene muy desarrollado al tener un tema de objetivos de desarrollo sostenible y esto nos permitió de alguna manera identificar que este mecanismo podía ser un trampolín para tener un desarrollo social. Primero, pues, ¿quiénes somos nosotros? Nuestro ingenio Carmelita está ubicado en el Valle del Cauca, somos productores de azúcar, digamos que estamos privilegiados por estar por cerca de Buenaventura para el tema logístico, exportamos a América Latina, Caribe, Europa, África, Asia. Nuestra presencia internacional está desde el 2018 a 2024 en más de 25 países y en toda la parte del corregimiento nacional. Estos son nuestros productos, manejamos varias presentaciones, algunas como las que están acá abajo que se ven en cañaveral, los otros son empaques de exportación o de industria, como vemos este grande de Big Bag que es de 1 tonelada. Esas son, digamos, nuestras presentaciones. Incluimos miel, bagazo para el tema de papel. Tratamos de ser una empresa sostenible, no usamos carbón para nuestras calderas, todo es netamente sostenible. Y entramos en materia. Digamos que para el ingenio Carmelita hemos asumido el mecanismo de obras por impuestos como una estrategia de inversión social y fiscal de alto impacto. Para nosotros no es una forma de cumplir con nuestro tema tributario, o sea, no lo vemos como una obligación tributaria, más bien lo vemos como un tema de contribuir y aportar el desarrollo sostenible de la región. ¿Por qué elegimos obras por impuestos? Permite direccionar nuestros impuestos. Normalmente cuando uno paga impuestos, pues eso se va al ente territorial y ellos lo que hacen es una distribución en todas sus entes de acuerdo a su presupuesto nacional. El tener obras por impuestos como empresario nos permite enfocar directamente qué va a pasar con esos impuestos y dónde va a estar desarrollado. No es una donación, como muchas veces lo creen y hacen pensar, y era algo que nos comentaban, de que por qué esa plata que nosotros dábamos en lo que invertimos en estos dos proyectos grandes, pues no lo damos a los trabajadores. Lo que se les explicaba es que eso realmente era un tema de no donación, sino un tema de obras por impuestos. O sea, eran los impuestos que teníamos que pagarle al gobierno y que de alguna manera de ahí sacamos una plata para unas obras importantes. Siempre enfocados al objetivo de desarrollo sostenible. Esto nos permite impulsar el desarrollo económico, pues al tener este mecanismo lo que hace es que generamos empleos locales. Cuando hicimos las dos construcciones y el del aula, buscamos proveedores regionales y esto permite activar un poco más la economía. Es un impacto sostenible, enfocado mucho en la educación. El ingenio Carmelita viene enfocado directamente en todo el tema del desarrollo educativo. Consideramos que los jóvenes que están hoy desde primaria hasta que están saliendo en bachillerato son el futuro de Colombia y un país educado creo que es un país que se desarrolla mucho más fácil. La mano de obra calificada cada día es menos. Sabemos que los jóvenes hoy quieren ser youtubers o quieren de alguna manera estar en redes y creen que esa es la manera más fácil de hacer progreso y para nosotros tiene que seguir existiendo las empresas, pero las empresas tienen que buscar un mecanismo de fortalecer el sistema educativo de alguna manera para que esos jóvenes tengan un desarrollo. Con la alcaldesa hemos venido mirando mucho buscar cómo volvemos universidades, algunos centros educativos que tenemos en Río Frío, así sea a nivel técnico, con talleres de soldadura, de mecánico, de agroindustrial, algo que de alguna manera los jóvenes sepan que salen del 11 bachillerato y tienen algo que hacer. Y esto lo podemos hacer a través de obras por impuestos.
generando un espacio, ese 50% de impuestos que se va al gobierno y llevándolo directamente a esos proyectos, ¿sí? Como les decía, transforma la obligación tributaria en una inversión social. El propósito es dejar una huella positiva. Hacemos un valor compartido con el territorio a través de los objetivos de desarrollo social. Y el proyecto Obra por Impuestos se ejecuta y se coordina con la comunidad y proviene de alguna manera mucho más desarrollo. Ve realmente algo que decía mucho Viviana y Germán, se ve esa unión entre la empresa privada y el gobierno y el ente territorial. Creo que eso es una muy buena apuesta de que no somos islas. Claramente, para poder tener este mecanismo de obra por impuestos, pues las empresas tienen que dar utilidad. Si una empresa no da utilidades, no hay forma de mirar eso. Y era algo que yo hablaba con otros alcaldes que decían, no, pues es que a nosotros nos llega plata por el tema de la industria y comercio por las ventas. Y decir, podemos vender mucho, pero si eso al final del último renglón no genera utilidad, no hay forma de hacer un tema de mecanismo por impuestos. Entonces, digamos que eso tiene que ir de la mano de ambas cosas. Generar desarrollo, pero que también las empresas crezcan y sean productivas y generen rentabilidad. Entonces, se ven los dos beneficios. ¿En qué hemos estado nosotros? El primer proyecto, uno de los proyectos grandes que lo comentó la doctora Viviana ahora, fue que dotamos 5 instituciones educativas por 2.027 millones de pesos a través de la modalidad fiducia, que lo explicó muy bien Germán. Es un mecanismo donde se hace un proyecto, se pide la autorización al ente, ese dinero en el momento de presentar la declaración de renta, se invierte ese 50% a una fiducia y el otro 50% pues se paga al Estado donde corresponda en su municipio, y con eso se empieza a administrar y se empieza a hacer el proyecto como tal. Fueron 6.723 elementos, mobiliario escolar, de cocina, comedor. Beneficiamos 2.200 estudiantes, 35 educativas, 200 docentes y 21 personas administrativas. Con alegría y compromiso. Desde el corazón donde nace el azúcar, también se cultiva esperanza. ¿Alguno ha sentido que los sueños se pueden tocar? Yo sí, y hoy lo estoy viviendo. Durante mucho tiempo, las sillas estaban viejas y los escritorios estaban rotos y yo no podía escribir muy bien. Pero hoy todo es distinto, todo nuevo y lo mejor es nuestro. Con una inversión social de más de 2.770 millones de pesos y a través del mecanismo de obras por impuestos, entregamos 6.788 elementos escolares y un aula multipropósito que hoy transforman el aprendizaje. Cuando entramos al salón y vimos todas las cosas nuevas, dijimos, wow, gracias por pensar tanto en nosotros. Y gracias a ustedes podemos estudiar con más tranquilidad y con mucha más comodidad. Que Dios los bendiga. Hoy le voy a agradecer por todos los que nos dan pupitres, mesas, cocinas y tableros. Estamos haciendo entrega de más de 6.700 elementos escolares que van a facilitar el aprendizaje de nuestros niños, que van a servir de entorno para materializar sueños e ilusiones, donde los niños van a tener un ambiente sumamente inspirador, sumamente tranquilo, para desarrollar todo eso que quieran ser y que quieran soñar. Transformamos 35 instituciones educativas en Río Frío, llevando color y nuevas oportunidades a más de 2.200 estudiantes y 200 docentes. Quiero darle un agradecimiento al Ingenio Carmelita por el aporte tan grande que ha hecho a nuestros estudiantes, a mis hijos que estudian en este colegio. Con este proyecto estamos fortaleciendo la educación en nuestro municipio, especialmente en la zona rural. Gracias, aliados como el Ingenio Carmelita, hoy las aulas cuentan con herramientas para aprender, enseñar y soñar. Recorrimos desde el casco urbano hasta las comunidades rurales, Portugal de Piedras, La Zulia, Salónica y Fenicia, porque donde hay sueños, ahí queremos estar sembrando oportunidades. Gracias por no olvidarnos. Gracias por sembrar un futuro donde nacen los sueños. Queremos agradecer de corazón por haber tenido el Ingenio Carmelita la intención de unirse a este propósito de obras por impuestos para lograr un mejor futuro de nuestros estudiantes. Queremos agradecer al Ingenio Carmelita por la donación del mobiliario escolar, el cual se verá reflejado en la calidad de vida que tendrán nuestros estudiantes. Algún día quiero ayudar a los niños como lo hace el Ingenio Carmelita.
porque cuando alguien cree en ti, uno empieza a creer en sí mismo. Qué alegría tan grande. Nuestro ingenio convirtió los impuestos en felicidad para todos. Entregamos más que mobiliario. Generamos espacios donde nacen los sueños. Porque en Ingenio Carmelita cultivamos caña de azúcar y también cultivamos oportunidades, cultivamos futuro, cultivamos país. Quiero trabajar en Ingenio Carmelita cuando sea grande, pero hoy entendí que ellos ya están trabajando por mí y por todos nosotros. Vamos por más. Ingenio Carmelita, un ingenio hecho con el corazón. Yo creo que esto es lo más gratificante que uno puede ver en este mecanismo. Esto es mucho esfuerzo, alineando el interventor, alineando la gerencia, el ejecutor de la obra. Digamos que son muchos esfuerzos, la alcaldesa conmigo jalonando muchos temas de autorizaciones, pero cuando uno ve este tipo de videos, cuando ve uno los niños que realmente ven una felicidad y una oportunidad, creo que el esfuerzo se ve recompensado. El otro proyecto fue el de construcción y una adaptación de aula multipropósitos. Este fue un proyecto de 750 millones de pesos. Fue por modalidad de convenio. A muchos, digamos, no les gusta esto, les interesa más el tema de fiducia. Nosotros vimos una oportunidad en esta modalidad de que podíamos ejercer ese proyecto. ¿Y por qué nació este convenio? Porque en el momento que empezamos a hacer el primer proyecto, cuando hicimos con nuestra tributarista el tema tributario y cálculo de cuánto impuesto íbamos a pagar, nos está dando un saldo a favor. Buscamos hacerlo a través de convenio y lo que decíamos, bueno, en 1 o 2 años que se termine la ejecución, pues digamos que ya la compañía en esa proyección ya está dando impuesto a pagar y por ahí nos podemos empezar a descontar el tema. Y así lo ejecutamos. Entonces, el convenio es un buen mecanismo para aquellos empresarios que en algún momento les digan a ustedes que no tienen plata para pagar impuestos, que tienen de alguna manera saldo a favor por X o motivo que hayan tenido en su año. Este es una buena modalidad. El hacer convenio nos permite aplicar el proyecto, sacarlo los recursos propios de la compañía y cuando se termine, cobrárselo directamente a la DIAN y ellos a través de TIDIS le devuelven al empresario su inversión. Beneficiados, 188 estudiantes, una inversión puesta a largo plazo. Proyectamos que cerca de 200 nuevos estudiantes se sumarán en los próximos 5 años y en una década más de 588 jóvenes. Este más o menos fue el proyecto. Y con esto impactamos a grupos de interés, buscamos mejorar la calidad de vida para las comunidades vecinas, entorno más seguro y estable para los trabajadores y su familia, generamos empleo local que les mencionaba al principio. El hacer este mecanismo permite de alguna manera generar riqueza a los pequeños emprendedores que tienen los municipios, se alinea la inversión fiscal con el impacto social y desarrollo sostenible, hay confianza con los clientes, alianzas efectivas con el Estado y la educación como un propósito superior. Algo que mencionaban y es claro es, este mecanismo, los empresarios se pueden incluir en ellos, pero pueden tener otros aliados. El caso de nosotros, el tema de dotación, si bien lo hizo Ingenio Carmelita en una mayor participación, invitamos a otras empresas, proveedores de caña y accionistas que se vincularan y cada uno participó en este proyecto. Es algo que le decía yo a la alcaldesa ahorita que estamos haciendo un tema de salud. Toca salir con el maletín y empezar a vender el proyecto después de que lo tenga bien estructurado y varias empresas se pueden formar de este propósito. Y esto era lo que tenía para comentarles. No sé si tienen preguntas, inquietudes que les pueda ayudar. Germán. Ingeniero, muchísimas gracias. Siguiendo con la metodología de hacer un titular de su intervención, yo creo que me quedaría con una frase muy poderosa que usted dijo, es, se ve la unión entre la empresa privada y el Estado. Estas uniones, usted lo decía en su presentación, el Ingenio Carmelita hoy en día
sabe dónde queda esta porción de impuestos, queda en los grupos de interés donde se genera la riqueza de esta agroindustria que genera tantos empleos y que en muchos casos, pues, digamos, no ha visto retribuido el, digamos, el esfuerzo que hace haciendo empresa en justo, digamos, con la eficiencia que el Estado necesita. Creo que hay un debate importante que hay que tener en cuenta y es, bueno, ¿qué viene hacia adelante? Lo decía el ingeniero y pues miren, aquí viene una noticia súper interesante. Alcaldía y Ingenio, pues buscando tocar las puertas con el maletín lleno de ilusiones para lograr, ojalá, entre las primeras inversiones en salud en el mecanismo de obras por impuestos. Este sí que es un reto. Desde 2016 no hay proyectos, no se han logrado proyectos de infraestructura en salud, pero entonces seguramente este caso de éxito, ojalá podamos hacer un webinar en los próximos meses contándole al país que el Hospital Kennedy de Río Frío va a tener a varios contribuyentes participando en esa restitución de la infraestructura. Ingeniero, una cosa importante Claro que sí. que quisiéramos, señor. Sí, sí, que me parece muy importante lograr, yo creo que uno tiene que tener retos. Digamos que cuando uno se mete en lo más fácil, digamos que sí hace un buen aporte, pero cuando uno se mete en retos importantes donde puede influenciar más a la parte social y a las comunidades, ahí es donde realmente se ven los esfuerzos de los impuestos. Y son proyectos que, como hablamos, el hospital, estamos hablando de un proyecto de casi 20.000 millones de pesos, que no es nada considerable y que toca buscar muchas empresas aliadas para eso. Sí, señor. Ahí importantísimo, ingeniero, de pronto para que hagamos un zoom en la estrategia de hacer pool de empresas. Usted nos mencionó que en el proyecto de dotación del mobiliario escolar de las instituciones educativas entraron más de 6 sociedades lideradas por el ingenio, pero quisiéramos que nos contara un poco más cómo fue ese trámite de enamorar a los otros aportantes en el proyecto, en qué tamaño tenían los otros aportantes, si quiere contarnos anécdotas de quiénes fueron los que participaron y por qué, cómo lograron que entraran más de 5 sociedades a acompañarlos. Claro que sí, Germán. Digamos que el proyecto lo inició el ingenio como tal, hizo todos sus puntos que tiene que pedir de autorización. En el momento que la DIAN aprobó el proyecto y vimos el valor de la inversión, convocamos a varias empresas, primero explicándoles los beneficios que tenía el tema de obras por impuestos, los beneficios que hacía a través de la Fundación Carmelita que tiene el ingenio en beneficiar a las comunidades y el objetivo de desarrollo sostenible que tenemos nosotros y más impactado en el tema de educación. Yo pienso que los empresarios cuando ven que el tema es educativo o el tema es salud, no lo dudan. Ellos no lo dudan porque creo que todos los empresarios en Colombia piensan igual que nosotros. En una muy buena salud, en una muy buena educación, en el futuro de los jóvenes, todo le van a apostar a este tipo de proyectos. Y no necesariamente tienen que ser, y por ahí vi una pregunta y aprovecho, que la empresa sea del Valle del Cauca, que la empresa sea de Río Frío. Puede ser una empresa de cualquier parte de Colombia que quiera sumarse a estos lindos proyectos, que quiera incentivar y decir, en esa región yo voy a invertir tanta plata para que los jóvenes o para que la salud de ese municipio sea enriquecedor. Entonces no es necesario que esté acá en el Valle del Cauca o que esté cerca de Río Frío. Cualquier ciudad de Colombia puede invertir en este mecanismo. Perfecto, ingeniero Giovanni, muchísimas gracias. Ahí importante para contarles que hubo empresas que aportaron, por supuesto, de forma muy significativa, más de 1.500 millones de pesos como el ingenio, pero también hubo empresas que aportaron 200 millones de pesos y cifras menores. Entonces, hoy un mensaje que creo que vale la pena contarle a todos los asistentes es, los proyectos pueden sumar muchos esfuerzos de empresas pequeñas o de empresas medianas que no tienen volúmenes extraordinarios de pagar impuestos, sino sumar muchas rentas y eso es una forma de hacer, lo decían los antioqueños, hacer vacas. Y dejo aquí una cuña. En Antioquia hoy en día la vaca de obras por impuestos significa
más de 370.000 millones de pesos de impuesto de renta que se genera en Antioquia, que se queda en Antioquia. Entonces, yo sé que la agroindustria y representada entre otros por el ingenio Carmelita está haciendo un esfuerzo para que en Valle del Cauca sigan pasando cosas muy positivas. Cada uno de los ingenios y, digamos, de las empresas de la cadena de valor de la agroindustria está pensando cómo agregan valor a sus territorios y lo están haciendo también como gremio. Entonces, en ese sentido, creo que una apuesta muy significativa es empezar a ver cómo se hacen esas alianzas entre los mismos contribuyentes para lograr que vayan quedando, digamos, impuestos en lo local. Hay una cosa importante y ya, digamos, para pasar, ingeniero. Sí, de acuerdo, hermano. Y algo muy importante es que tú decías, no importa la cifra. Tuvimos contribuyentes con 20 millones, tuvimos contribuyentes con 100 millones, otros con 200, porque todos tienen su planeación fiscal, pero de alguna manera todo eso aporta para llegar llegar a los 2.100 millones de pesos, que ese es el tema de dotación. Sí, señor. Ingeniero, nos hacen una pregunta, ¿cómo ha sido? De pronto, usted cuéntenos en qué estado están la expedición del título de renovación del territorio para el proyecto que ustedes están haciendo en modalidad convenio. ¿Ya terminaron la obra? ¿La Nosotros, entregaron a satisfacción? nosotros ya entregamos la obra, digamos que en este momento estamos en los requisitos de cierre del proyecto. O sea, es que los proyectos no terminan hasta que realmente no llegamos a ese certificado. Pero vamos en avance, estamos avanzando de acuerdo al cronograma. Esperamos que el proyecto está para cerrar, digamos, administrativamente, como lo digo yo, que son los cierres de los proyectos entre la interventoría y la gerencia en un mes. Y con eso salimos a pedir el certificado para la devolución con la DIAN, pero no estamos viendo ningún inconveniente. Es importante que en esto estemos bien documentados y tengamos unos aliados que conozcan muy bien el mecanismo. Afortunadamente, pues lo tenemos a usted, que es uno de nuestros aliados, que conoce muy bien el mecanismo y sabe cómo meterse. Y nuestra persona del tema tributario también conoce muy bien el mecanismo y sabe qué es lo que tiene que presentar competentemente. Mientras uno tenga todos los requisitos claros y tenga claro el conocimiento de lo que está haciendo, no va a tener ningún inconveniente. Excelente, gracias, ingeniero. Una pregunta, digamos, desde el modelo de operación. Me mencionó usted al equipo tributario del ingenio. Cuando uno habla con diferentes interesados en obras por impuestos, pues por supuesto se motivan, sí, esto lo hace a uno vibrar de forma muy positiva. Los videos que usted nos comparte, ingeniero, son muy poderosos, pero también se activan temores. ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia fuera de lo común con la DIAN? ¿Sienten que les hicieron alguna auditoría especial? ¿Hay algún seguimiento? ¿Esta estrategia tributaria cómo se complementa o cómo se beneficia o afecta cuando decidimos hacer obras por impuestos? No, realmente no tuvimos ningún mecanismo. Es claro, uno sí tiene que estar muy aliado con el tema tributario y con sus asesores tributarios, después de que usted descuente lo que le permite la ley en el tema de impuestos para obras por impuestos, que es el 50%, y lo tenga bien documentado y tenga el certificado donde la DIAN autorizó, ellos realmente no colocan ninguna objeción. Y lo digo porque acabamos de cerrar la declaración de renta del 23 y del 24 que presentamos, no, la del 23, y ya quedó en firme, que fue parte donde metimos un dinero importante que fue lo de la dotación. Entonces, al quedar firme fue porque ya revisaron, validaron y no hubo ningún inconveniente ni ningún rechazo por parte de la DIAN. Clarísimo, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, ya aprovechando, digamos, las diferentes preguntas, voy a hacer algunas aclaraciones. Vuelvo y reitero, obras por impuestos en la modalidad de impuesto de renta se puede ejecutar en municipios o MAC, municipios que tienen un PEDET y de forma reciente, por el liderazgo del gobierno nacional actual, se puede implementar en municipios amazónicos de menos de 85.000 habitantes. A manera de nota, digamos, no es de mucho interés aquí, pero existen municipios y distritos que, dada su autonomía fiscal, están empezando a desarrollar sus propios mecanismos de obras por impuestos, con autonomía como Bogotá, Cartagena, Montería, Pasto, han hecho, digamos, esfuerzos propios para modificar sus estatutos tributarios y permitirle a los contribuyentes
poder pagar otras obligaciones como el impuesto predial o industria y comercio a través de la ejecución de proyectos directamente por los contribuyentes en sus zonas de influencia. Voy a recapitular aquí algunas otras preguntas que nos están llegando a través del chat. Si el equipo de la Fede Municipios de pronto las tiene sistematizadas ahorita, las podemos revisar las que nos hagan falta. Nos preguntaron hace unos minutos dónde se revisa la información de proyectos en los que ya hay manifestación de interés por parte de los contribuyentes. A partir de ese momento, una vez los proyectos quedan en el Banco de Obras por Impuestos, son públicos. Hay un periodo después del cierre de cada banco en el que los contribuyentes pueden manifestar interés, pero esa información no se publica. No quiere decir que no sea pública. Sin embargo, lo que hay que hacer para las personas que nos preguntaron qué pasa después de la manifestación de interés con la información, hay que comunicarse directamente con la Agencia de Renovación del Territorio y a través de una solicitud respetuosa, un derecho de petición, se puede obtener información sobre estos proyectos de inversión porque son proyectos con los que se está ejecutando recursos públicos por parte de los contribuyentes, pero son recursos públicos. Otra forma de acceder a la información de qué pasa con los proyectos que ya tienen manifestación de interés, entonces si están en la modalidad fiducia, entonces esta contratación es importante que ustedes todos lo sepan, esta contratación se publica a través de las páginas de las fiduciarias, de las páginas de los contribuyentes, porque es una obligación que se hagan procesos que sean públicos. Si bien es derecho privado, siempre hay un criterio de transparencia y publicidad en los procesos de contratación. Entonces, toda la contratación de más de 3.1 billones de pesos que se ha hecho desde 2016 a la fecha está publicada en diferentes sitios diferentes al SECOP, vuelvo y repito, en las páginas de las fiduciarias que administran los patrimonios autónomos o en las páginas de los contribuyentes según sus prácticas contractuales y el régimen jurídico que tienen. También nos preguntan si existe alguna diferencia entre los proyectos de dotación y los proyectos de infraestructura. Entonces, de pronto me gustaría dar la palabra a la alcaldesa que ha estado gestionando proyectos de dotación, de infraestructura, no solamente en educación, sino también lo está haciendo en salud y en tecnologías. Entonces, alcaldesa, de pronto usted nos puede contar un poco desde su alcaldía cómo ven ese tema de los requisitos. Los proyectos de dotación de alguna u otra manera son más ágiles porque pues no tienen en su prefactibilidad y factibilidad que complementarse con los diagnósticos importantes que sí tienen los estudios, los proyectos de infraestructura. Como les contaba ahora, los proyectos de infraestructura tienen tema de suelos, tema de capacidades, tema de pues algunos otros documentos importantes que hacen parte de la formulación en la etapa de factibilidad del proyecto. Cuando son dotaciones, pues el proyecto es un poco más ágil, más rápido, porque no involucra pues la capacidad de que un profesional experto en determinada área, según el proyecto, pues de su concepto de viabilidad. Esa es la gran diferencia. Los proyectos de dotación pueden fluir un poco más rápido, sin decir que sea más fácil, pero sí son más ágiles en el proceso de poder garantizar la viabilidad. Muchas gracias, alcaldesa. Y me excusan tanto el ingeniero Giovanni como la alcaldesa, los voy a usar de ejemplo. El proyecto de dotación escolar fue un proyecto que a mí me gusta contarle a la gente que fue el proyecto más rápido de todo el oeste de obras por impuestos. Fue un proyecto que se logró concretar en 9 semanas. Eso para ustedes, secretarios y alcaldes y alcaldesas que trabajan en gestión pública territorial, 9 semanas desde que se tomó la decisión o se llegó al acuerdo conjunto de hacer un proyecto y llegar al banco de forma oportuna, eso es un récord. Y gracias a Dios salió bien, comprometidos gobierno municipal, comprometido gobierno nacional, el ingenio, por supuesto, con toda la voluntad de sacarlo de forma oportuna. Tenemos los resultados, acá lo compartieron desde el ingenio, pero eso, digamos, son cosas fuera del ordinario, pero, digamos, de eso se trata. En Proacep somos expertos en hacer que estas cosas fuera del ordinario ocurran, siempre y cuando contemos con un ámbito de cooperación entre el sector público y el sector privado para generar valor. Entonces, nos preguntan también acá, Nancy, nos pregunta si un proyecto
es financiado por obras por impuestos, ya está en proceso de ejecución. ¿Se puede volver a postular otro proyecto? Nancy, sí. El ejercicio tributario, lo explicaba el ingeniero Giovanni, eh, nos permite entonces ejecutar hasta el 50% del impuesto de renta de cada vigencia corriente si lo hacemos con opción fiducia. Eso significa que uno podría postular a varios proyectos si su 50% de renta le permite financiar varios proyectos. eh, lo puede hacer en diferentes vigencias. Ya vimos el caso del ingenio Carmelita, que lo ha hecho entonces de forma recurrente en 2 proyectos. Hay otros contribuyentes, por ejemplo, las empresas del grupo Ecopetrol, que lo han hecho desde que existe el mecanismo de forma sistemática y recurrente. Entonces, digamos que no hay limitantes tener proyectos en ejecución para postular más proyectos. Si los proyectos se deciden hacer en la modalidad convenio, como lo mencionaba el ingeniero Giovanni, esos recursos son financiados directamente por por la caja del negocio, es decir, es un esfuerzo adicional, se pagan los impuestos en un 100%, pero además se decide destinar plata de la caja para poder ejecutar las actividades del convenio con la expectativa de obtener un título valor a cambio. Entonces eso digamos que también se puede hacer con el techo que los convenios no pueden costar más del 30% del patrimonio contable de los contribuyentes. Nos preguntan desde La Belleza Santander y les agradezco si quieren todas las preguntas que tengan, nos las pueden dejar en el chat y vamos a tratar de usar este espacio de 10 minutos para ir resolviendo. ¿Cuál puede ser la incidencia de la reforma tributaria en cuanto a la financiación de estos proyectos? Bueno, gran pregunta. Yo voy a responder la primera parte, pero me gustaría apoyarme en el ingeniero Giovanni, que representa al contribuyente en este webinar. Las reformas tributarias, y esto es parte de mis conclusiones, en Colombia, en Proacer hemos trabajado en obras por impuestos desde hace 7 años, hemos podido hacerlo con proyectos grandes, pequeños y proyectos muy grandes. Eh, en Colombia tenemos un problema de dispersión normativa para la persona de La Belleza y para todos los que están aquí, los secretarios y los asesores jurídicos de los municipios. Tenemos un pedacito de norma casi que en todas las últimas reformas tributarias que afecta a obras por impuestos. Se incluyen sectores, se modifican plazos, se ha revisado los requisitos, digamos que se modifican a través de un manual, pero las reformas tributarias sí son un riesgo para obras por impuestos que puede, digamos, terminar afectando el desempeño del mecanismo. Me gustaría preguntarle al ingeniero Giovanni, de pronto no con una reforma tributaria, pero con los decretos de modificación de las retenciones, esto qué nivel de afectación puede tener una estrategia para contribuyentes que estén involucrados en obras por impuestos. Gracias, Germán. Sí, digamos que tiene una afectación porque se aumenta la autorretención y eso posiblemente a muchas compañías les puede empezar a dar un saldo a favor. Ahí es donde se tiene que mirar el tema tributario de proyectar qué tanta autorretención va a tener, qué tanto saldo a favor, dependiendo de la economía que haya tenido la compañía, o si de pronto no le afecta. Y en nuestro caso, por ejemplo, no nos está afectando mucho porque nosotros a través de la bolsa agropecuaria vendemos las facturas y evitamos esa autorretención. Entonces nos queda un impuesto por pagar. Entonces ya es dependiendo del mecanismo y de la estrategia tributaria que tenga cada compañía y qué tanto le subió ese porcentaje de impuesto o de autorretención que le crea una nueva resolución. Gracias, ingeniero. Clarísimo. Nos pregunta Nancy sobre los estudios de riesgos sociales o planes de ordenamiento, si se pueden financiar con obras por impuestos. No, Nancy, en este momento, para que ustedes puedan consultar la página de obras de la Agencia de Renovación del Territorio, está publicado el Manual Operativo de Obras por Impuestos. Este manual operativo tiene un anexo 2 en el que se describen todas las líneas de inversión posibles, los tipos de proyectos y los sectores. En el sector vivienda, ciudad y territorio no hay la posibilidad a la fecha de hacer inversiones de proyectos asociados a planes de ordenamiento territorial. Alcaldesa, si quiere entonces ya para aprovechar los últimos minutos, nos gustaría darle la palabra a la alcaldesa y después al ingeniero Giovanni para que hagamos unas reflexiones de cierre.
Claro que sí, yo creo que después de esta sesión, que le recomiendo a cada una de las personas que estuvieron atentas a participar, yo creo que lo importante es generar un espacio de diálogo entre la entidad territorial y los empresarios. Como bien lo decía el doctor Giovanni, no solo de su territorio, sino a nivel departamental y nacional, empezar a hacer, yo creo que un gran articulador de eso también puede ser la Cámara de Comercio de cada territorio, donde podamos hacer mesas, desayunos de trabajo y empezar a hablarles del mecanismo. Como bien les decía, muchos empresarios no lo conocen o han escuchado, pero no conocen el detalle de este proceso tan importante que puede llegar a darse y que ayudaría a financiar obras de gran impacto en los territorios. También es muy importante esa articulación entre el gobierno municipal y departamental. Ejemplo, el sector educativo Río Frío, por ser un municipio de esta categoría, no está certificado en educación ni tampoco en salud. Y entonces, muchos de los procesos que se deben realizar los debe realizar la entidad territorial certificada. Para el caso de Río Frío es la gobernación. Entonces, esa comunicación constante con la Secretaría de Educación departamental para poder cumplir con todos los trámites necesarios ante la ART y ante el Ministerio de Educación, pues deben darse con la entidad certificada, y para eso debe haber esa muy buena relación y articulación con el gobierno departamental. Y lo más importante yo creo que es tiempo. Hay que trabajar con tiempo, no dejar las cosas para último momento, siempre empezar a visionar el proyecto en el cual se va a trabajar y no esperar a que llegue octubre, noviembre, diciembre, cuando ya el banco va a cerrar en febrero, sino que hacerlo desde los primeros meses del año, en esa gran apuesta que se tiene que hacer para poder entrar al cierre del mecanismo en febrero del siguiente. Entonces, por ejemplo, hoy estamos en julio de 2025, pero ya debe haber un proceso de articulación desde enero, febrero, para poder entrar al banco ahorita en febrero de 2026. Entonces, yo creo que es importante tener claro ese cronograma o esa línea de tiempo de los proyectos para tomar esa gran decisión y empezar a apostarle al mecanismo. Y el último y yo creo que no menos importante, es que se motiven, que trabajen en esta importante forma de financiar proyectos y empezar de pronto con dotación para conocer el mecanismo y luego ingresar al tema de infraestructura, que es un poco más pesado. Así que los invito a que trabajen. Yo sé que van a sentir al final de este arduo proceso que se da una gran recompensa y satisfacción de haber logrado traer a sus territorios una obra de gran impacto para todos. Muchísimas gracias, alcaldesa. Yo aprovecho y entonces les cuento, voy a dejar con la venia del equipo de la federación mis datos. Yo trabajo en PROACEP, somos expertos en gestión de obras por impuestos, construyendo estos espacios de alianzas público-privadas, específicamente en mecanismos como obras por impuestos. Antes de darle la palabra al ingeniero para sus reflexiones de cierre, voy a responder unas preguntas importantes. En este momento no hay una línea de inversión habilitada en el mecanismo de obras por impuestos para mejoramientos de vivienda. No quiere decir que no se pueda hacer, alcaldes y alcaldesas. Esto depende de las entidades nacionales competentes. Nosotros en PROACEP hemos trabajado en muchos casos por solicitud de contribuyentes en la construcción de líneas específicas para obras por impuestos. Es un manual operativo. En términos muy prácticos, la entidad nacional competente le tiene que justificar al DNP y a la Agencia de Renovación del Territorio por qué la nueva línea de inversión aporta a la construcción de una paz estable y duradera, al cierre de brechas socioeconómicas y el fortalecimiento de capacidades en territorios afectados por el conflicto armado y territorios amazónicos, y a partir de ahí se establece una lista de requisitos y trámites para la viabilidad. Con eso se puede ampliar el mecanismo de obras por impuestos en diferentes, digamos, líneas de inversión. Nos preguntan también si dentro de la financiación de los proyectos se pueden adquisición de terrenos. En el momento, en las diferentes líneas de infraestructura no se contempla como un componente la adquisición de terrenos. Digamos, se prioriza que se haga inversión en terrenos que ya son de titularidad pública o que tienen una sana y pacífica posesión para la prestación de un bien o un servicio público esencial. Por ejemplo, supongo que acá hay secretarios de educación municipales
Los colegios rurales normalmente no tienen saneamiento predial definitivo, pero las alcaldías, los alcaldes y las alcaldesas presentes sí logran demostrar la sana y pacífica posesión para la prestación de un servicio público como la educación, pueden habilitar esa inversión de recursos públicos, incluida obras por impuestos. En ProACEP lo hemos hecho en diferentes escenarios. Hay que trabajar, por supuesto, con las comunidades, con los directivos docentes, con las alcaldías, porque es un reto, pues, que los alcaldes firmen las sanas y pacíficas posiciones de forma tranquila, pero se puede hacer. Digamos que es importante. Maquinaria amarilla son proyectos que sí existen su línea de inversión en el manual operativo de obras por impuestos. Es importante, digamos, que se revise el manual operativo de obras por impuestos. Como les digo, toda esa información está en la página de la Agencia de Renovación del Territorio o existen empresas como la que represento. En ProACEP tenemos la capacidad de acompañarlos en ejercicios de ese tipo. Los municipios que son SOMAC, que no son SOMAC y PEDET pueden acceder a inversiones de obras por impuestos. Lo contamos, Julián, al principio del webinar. Sí, bajo una condición que es realmente excepcional, es que las inversiones por fuera de SOMAC y PEDET tienen que convertirse en un aspecto estratégico para el desarrollo económico y la construcción de una paz estable y duradera en SOMAC y PEDET. A la fecha, creo que no son más de 4 casos de infraestructura vial del transporte que se han podido viabilizar, eh, pudiéndose hacer obras, digamos, por fuera de Somac y Peder. Aquí en el Valle del Cauca, cerca de Río Frío, una obra que va a ser emblemática, más de 50.000 millones de pesos en el municipio de Candelaria y Florida, porque Candelaria es, digamos, el punto de transición entre la ruralidad de toda esa zona del PEDET de Alto Patía y el norte del Cauca. Las excepciones las determinan las entidades nacionales competentes, Juan David, para que lo tengan en cuenta. Ingeniero Giovanni, entonces quisiéramos darle la palabra para unas reflexiones de cierre y al final yo hago algunos comentarios para ya después darle la palabra a todo el equipo de la Federación de Municipios que de forma muy generosa nos habilitó este espacio. Muchas gracias, Germán. Gracias por la invitación. Pareció muy importante poder presentar esta experiencia como empresa. El proyecto de obra por impuesto nos ha permitido transformar el cumplimiento tributario de la inversión social. Pero yo invito a los alcaldes, invito a las empresas a ver este mecanismo no solo como una ventaja fiscal, sino como una herramienta para generar prosperidad en las regiones, que es lo que más necesitamos. Entonces, cuando hablen sobre el tema de obras por impuestos, no lo enfoquen tanto como que si fuera un beneficio tributario, porque no es un beneficio tributario. No lo enfoquen tanto como una ventaja fiscal, enfóquenlo en todo el desarrollo social y todas las oportunidades que pueden tener los jóvenes o la región si es en salud a través de este mecanismo. Esa es como mi invitación a seguir viendo este mecanismo para poder generar progreso en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Ya hablamos del tema de compra de predios, ya hablamos de inversión por fuera de SOMAC. Al equipo de la federación les están pidiendo la grabación. Para los asistentes, Ricardo, es importante que se diligencie el formato de asistencia y a través de esos datos que dejan ustedes consignados ahí, les van a poder compartir la grabación. Algunas reflexiones de cierre, pues digamos que las alianzas público-privadas aquí están demostradas en que son un ganar-ganar para el sector privado que necesita un entorno favorable para hacer negocios, el sector público que está representado en nuestros alcaldes y alcaldesas para garantizar una serie de bienes y servicios públicos mínimos para tener, digamos, una sociedad viable, las comunidades que ven inversiones con tiempos ciertos, inversiones sin adiciones, inversiones, vamos, con un estándar de calidad muy alto que lo impone el sector privado, ejecutadas en sus territorios. Es importante tener en cuenta que obras por impuestos, pues, a manera de retos, para que lo dejemos como reflexiones finales, tiene una disposición normativa. Hoy en día en obras por impuestos se puede hacer a nivel nacional con un techo máximo de 1.1 billones de pesos definidos por el CONFIS.
pero pues digamos que no existe una reglamentación en la que nos deje un techo, un piso, perdón. Entonces, resultado de la política fiscal y económica del gobierno, pues digamos que podría ponerse en riesgo el mecanismo. Hay muchas oportunidades de mejora a través de la Federación Colombiana de Municipios seguramente y los alcaldes que están muy bien representados en el Congreso podrán, digamos, buscar sus formas de optimizar el mecanismo, ampliar la inversión por fuera de SOMAC y PEDET, buscar incluir nuevos sectores, reconocimiento de gastos de preinversión. Aprovecho y cierro con eso. Sí se pueden financiar estudios y diseños para proyectos de ingeniería con el mecanismo. Si uno quiere lograr que el mecanismo le permita a uno pagar con el impuesto de renta los estudios y diseños, tiene que hacer un trámite que se llama reconocimiento de gastos de preinversión y no, digamos, el mecanismo lo permite. Nosotros en Prodesur lo hemos hecho de forma pionera en sectores como agua potable y saneamiento básico. Fuimos las primeras empresas que hicieron proyectos con reconocimiento de gastos de preinversión de infraestructura cultural. Se ha hecho para el caso de pagos por servicios ambientales. Entonces, digamos que para responderle a Jimmy, sí se puede, previo acuerdo con el gobierno, un trámite en fase de prefactibilidad. Solo sí y solo si el contribuyente que ejecutó los estudios y diseños se vincula para ejecutar la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto, después de tener ejecución de estudios y diseños, tiene que ejecutarse la obra, ganancia para todos, si no, no va a haber reconocimiento de gastos de preinversión. La contratación es completamente privada y es una forma de permitirle a los contribuyentes, como lo decía el ingeniero Giovanni, que se gestione el impacto, se apalanquen las inversiones de sostenibilidad y se vea un retorno en los diferentes grupos de interés. Yo creo que para ser respetuosos con el tiempo de todos, vamos a dejar hasta aquí. De todas maneras, vuelvo y repito, en mi caso yo dejé los datos en el chat por si hay preguntas específicas, pues me las pueden hacer después. Leonardo, muchísimas gracias, equipo de la Federación, alcaldesa, ingeniero Giovanni. Estoy seguro que este tipo de alianzas sí se nos van a generar un montón de dudas y nuevos debates sobre esto, pero de esto se trata, de poder compartir casos de éxito, porque necesitamos que esto que está pasando en Río Frío, que está pasando con la agroindustria, con el ingenio Carmelita y los otros contribuyentes, pase, esperamos todos en los otros 343 municipios o más, los amazónicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Listo, muchas gracias al doctor Giovanni Guerres Pérez, a la doctora Viviana Mena y al doctor Germán Uribe Sanabria por su valiosa intervención y también a sus equipos por hacer posible este espacio. También queremos agradecer a cada uno de los participantes que se conectaron eh, en este encuentro. Antes de cerrar, les recordamos una vez más la importancia de diligenciar el formulario de asistencia, porque a través del correo que registren allí les estaremos enviando la grabación del webinar, la presentación y pues los insumos compartidos durante la sesión. Los invitamos también a volver a encontrarnos el próximo martes en otro segundo ciclo de formación virtual. Em, ya para finalizar, que tengan un excelente resto del día y muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz día, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz día. Gracias.